noches a todos, a todas. Bueno, ya sabemos, esto es la presentación del libro de sobre Laura Bonaparte, escrito por Claude Marie, aquí presente, y traducido al italiano. Bueno, vamos a darle la palabra a la autora. Buenas noches. Más fuerte, sí, acercarte más. Como los organismos de defensa de los derechos humanos hoy presentes en este centro de la memoria, este libro va recorriendo un largo camino. Se publicó por primera vez en Francia con el título de Une voix argentine contre l'oubli, una voz argentina contra el olvido. Y en el año 2010, hace poco más de 2 años, la editorial Marea lo publicó en Argentina en castellano, por fin. Y ahora recibimos con alegría la versión en italiano actualizada, editada por 24 de marzo en Luz, una ONG que después nos va a presentar Jorge Iturburu. Este camino empezó con mi actividad de periodista como corresponsal del diario francés Libération en Buenos Aires en los años 90. En esos años la asociación Hijos era una de las más activas en la lucha por los derechos humanos. Tuve la oportunidad de entrevistar a varios de estos jóvenes en la sede de familiares donde se reunían. Me deslumbraba su voluntad de saber, de esclarecer una historia familiar a pesar de todas las dificultades que se presentaban. A raíz de una nota que publiqué en Francia sobre varios hijos de desaparecidos que habían formado un grupo de rock, me llamó una editorial francesa que lanzaba una nueva colección. Se titulaba Una mujer, un pueblo. Y era sobre mujeres de varios países comprometidas en la lucha por la justicia a través del destino colectivo de su pueblo. La idea era narrar la historia de una mujer argentina, dejando ver en paralelo el fondo histórico del país que acompañó su vida. Cuando conocí a Laura Bonaparte, su actitud ante la vida, su modo de reaccionar ante los acontecimientos trágicos que vivió, me asombró inmediatamente. Además, quiero decir que el contacto con ella fue de mucha calidez, lo que me ayudó mucho en el desarrollo de mi trabajo. El punto de partida de su historia está en Paraná, en la provincia de Entre Ríos, donde nació y transcurrió su infancia. Para ella, lo que me comentó enseguida cuando empezamos a hablar, la defensa de los derechos humanos comenzó en su adolescencia. A esa edad iba con sus hermanas a enseñar a leer y escribir a los presos de la cárcel de Paraná, donde su padre era juez. Ese compromiso es un hilo conductor que recorre toda su vida. Una vida ejemplar que ahora podrán conocer más fácilmente muchos argentinos, pues el libro en castellano fue elegido por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la CONABIP, y estará en todas las bibliotecas populares de la Argentina, gracias a la iniciativa de la editorial argentina Marea. Volviendo a la vida de Laura Bonaparte, luego de casarse a los 22 años, vino a vivir a Buenos Aires, donde tuvo sus 4 hijos. Se licenció en psicología y entró en la vida profesional trabajando en el Hospital Escuela Evita, el policlínico más conocido como el Policlínico de Lanús, y en Barrios Pobres. Allí participó de una experiencia considerada de vanguardia en el terreno de la salud, en el servicio de psiquiatría del doctor Mauricio Goldenberg. Como muchos jóvenes de los años 70, los hijos de Laura tenían un compromiso político.
Y a principio del año 1976, poco después de la desaparición de su hija mayor, Noni, Laura partió a México para ver a su hijo Luis, que está aquí con nosotros, que se había exiliado. Se fue por unas semanas, pero ella también quedó en el exilio durante unos 10 años en la Ciudad de México. Fue allí donde conoció la noticia del secuestro de su hijo, Víctor, su segunda hija, Irene, sus 2 yernos y su marido. En México, le gustaba mucho a Laura hablarme de México, estaba muy contenta cuando podía evocar ese periodo. Parece raro decirlo. Logró seguir adelante gracias a la solidaridad de las mujeres mexicanas, una solidaridad que ella recibió de esas mujeres y luego brindó a otros, a refugiados de Guatemala y Nicaragua, trabajando para Amnistía Internacional. Con Amnistía, Laura realizó un estudio sobre las consecuencias psicológicas que la desaparición forzada de una persona produce en las familias. Su trabajo sirvió de base para que la desaparición sea reconocida como crimen contra la humanidad por Naciones Unidas. Siguiendo la historia, Laura recién volvió a su país en 1986. Quiero hablar ahora de su intenso trabajo de escritora, porque su voz se manifestó también en muchísimos artículos de prensa, en conferencias, en muchos países donde fue invitada a compartir no solo su testimonio, pero también su visión de los derechos humanos ampliados al campo social. Nos dice Laura que la participación de las madres en todos los ámbitos es también una forma de recuperar la lucha de nuestros hijos. Habla ella. En 1993 escribió una novela. La novela se llama El mundo guarda silencio y en esta novela están varios personajes imaginarios que evocan los acontecimientos de su vida. Cuando nos conocimos, ella seguía escribiendo y conferencias. Yo llegaba a su casa y me decía, mira lo que escribí, empezábamos a comentar. Y un día me dice, mira, escribí un cuento, se llamaba Una mujer. Después, la otra entrevista me dice, se llama Dos mujeres. Al final, siguiendo las entrevistas, me dice, ¿sabes cómo se va a llamar? Tres mujeres. Tres buenas mujeres. Son buenas. Y así me entregó un borrador, que lo tengo, de este cuento. Se transformó en una obra de teatro que fue puesta en escena en México. Acá también. Por otro lado, menciono que se va a dar en escena aquí en el Centro Haroldo Conti la semana próxima, 30 y 31. Son el sábado y domingo, no este fin de semana, el otro fin de semana. Pueden, ella va a estar con la obra. Bueno, obviamente mi libro era y es una forma de homenaje a la enorme valentía que tuvieron y tienen hoy en día las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, familiares, hijos. Hay que pensar que son pioneras en su lucha, su forma de lucha, que fue retomada con los pañuelos blancos, las fotos en el pecho y también la ronda. Y para mencionar la actualidad, hoy en día están en tribunales, como verá,
estuviste Y mi examen. la semana pasada, La testimonio. asignatura pendiente. Vera estuvo como testigo en el juicio de la ESMA, después no vamos a contar. Y ahora, bueno, quiero hacer un agradecimiento a Jorge Iturburu, que está ahí en la sala y quien apoyó en Roma los juicios a los represores argentinos y que hizo posible esta nueva edición en italiano. Quiero mencionar la emoción que me produjo la lectura del libro en italiano. Es un idioma que entiendo perfectamente. La traducción hecha por el fiscal Francesco Caporale, que tradujo. Él está contado, cuenta en una nota cómo empezó a traducir el libro solo en su oficina, y después los encuentros hicieron que surgió la idea de publicar el libro. Menciono también que en la edición en italiano hay un texto muy emocionante también de Geneviève Jean-Mengros, que es una religiosa francesa que está radicada en Roma, que es la sobrina de Léonie Luque, religiosa francesa desaparecida en la Argentina. Y Geneviève Jean-Mengros, que vino acá a la Argentina varias veces para asistir a los juicios, y escribió un prólogo, y también mencionamos que ayudó a financiar la edición en italiano. Por fin quiero agradecer a la familia de Laura, a Luis, Victoria en mi lado, está Hugo, Julián, Natalia, que está en México, que me envió un mensaje esta mañana, porque está preparando una película sobre la historia de su abuela. Shula, que conocí también el año pasado, Malena, Eva, que está ahí en la sala, hay varios. Laura Bonaparte también, la hermana de Eva, sí. Laura Bonaparte. Es una Prima, no, es sobrina. No, sobre la sobrina de Laura. Sobrina nieta. Laura son Bonaparte. tanto que se los acuerdo. Está en la sala. Y que siempre todos ellos me ayudaron mucho en mi trabajo y siempre fueron muy disponibles, muy generosos conmigo. Y bueno, por ahora les agradezco a ustedes por estar presentes, porque si los argentinos han podido hacer tanto por la memoria es por estar presentes. Muy bien. Eso es la palabra.